en Jesús, que estoy contento, meditando en su amor, transportado me siento, caminando yo voy a la ciudad celeste, y entre tanto que llego, yo siempre te invito, porque allá quiero verte, oyendo palabra de Dios. Ponle atención, sé obediente, mi amigo, y dale tu corazón. Ser feliz tú deseas, acércate a Cristo, Él será tu consuelo y la vida eterna allá en el cielo. Cuando yo vi a Cristo con mi alma angustiada, ya casi perdida, el clemente y piadoso tendióme su mano, dándome vida, oyendo palabra de Dios. Ponle atención, sé obediente, mi amigo, y dale tu corazón. Hoy es el día aceptable, no pierdas tu tiempo. La palabra de Cristo te sigue llamando a arrepentimiento. Tú debes meditarlo, ya no le desprecies, estás en el peligro, porque el juicio ya viene. Si quieres salvarte, tienes que estar listo, oyendo palabra de Dios. Ponle atención, sé obediente, mi amigo, y dale tu corazón. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, y diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo
yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, te diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, te diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que luche hasta el fin. El Señor justo juez la dará en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, te diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Gloria a Dios. Vamos a una oración en el nombre de Jesucristo y enseguida vamos a escuchar una parte de la Escritura. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. En este día nos encontramos muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por permitirnos esta oportunidad de compartir su palabra a través de estos medios, quizás medios que ya estamos imponiéndonos por esta situación de la pandemia, pero de Dios son todas las cosas. Dios tiene el control de todas las situaciones que estamos viviendo. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que vamos guiados por su voluntad. El día de hoy vamos a hablar del tema de la idolatría, un tema muy controversial en muchas personas alrededor del mundo, un tema que lleva años y años y cada vez vemos que crece más, pero la iglesia tiene una doctrina fuerte y firme, y el día de hoy vamos a hablar de ese tema. Primeramente, hermanos, los invitamos a orar desde sus hogares, que sea nuestro Señor Jesucristo el que nos dirija en esta hora, que sea nuestro Dios el que habla a través de nuestro hermano Heriberto, que Dios le pague a nuestro hermano por acompañarnos. Así, hermanos, los invitamos a hacer una oración, que sea nuestro Señor Jesucristo el que guíe este trabajo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos, Señor Jesucristo, en esta hora, dándote toda la honra y toda la gloria, Señor Jesús. Pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, el que en esta hora administres este lugar, Señor Jesucristo. Que este lugar, Señor, sea bendición, Padre. Que esta transmisión, Padre, sea de bendición, Padre, en cada uno, Señor, de los que nos están viendo, Señor Jesús. En esta hora te pedimos, Señor, que nos des esa libertad, Señor, que abra nuestra mente, nuestro corazón, Padre, que podamos hablar palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice este trabajo, Señor. Amén, Señor, ponemos tus manos, Señor. Amén. Así, hermanos, vamos a escuchar a nuestro hermano Heriberto con unas palabras. También Dios les pague a nuestro hermano que está por hacer ese trabajo, que esperamos que sea de edificación para cada uno de ustedes, hermano. Amén. Amén. Padre Cristo, hermanos, Dios los bendiga. Los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. A toda la iglesia, a todos mis amados hermanos que están viendo este medio. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en nuestros hogares, quédate en casa, cumpliendo, ¿verdad?, con las leyes que nuestros gobiernos nos ponen, ¿verdad?, de quedarnos en nuestras casas. Dios bendiga este trabajo. El tema, ¿verdad?, que vamos a desarrollar es de parte de nuestro Señor Jesucristo.
es el tema la idolatría. ¿Qué tan importante es entender, ¿verdad?, lo que es el tema de la idolatría? El impacto tan tremendo que puede causar la idolatría en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo Dios abomina la idolatría, ¿verdad? Vamos a hablar, ¿verdad?, acerca en un espacio de 30, 40 minutos. Dios te bendiga, abre tu mente, abre tu corazón, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea de bendición en esta hora a tu vida. Dios bendiga a nuestro hermano Bacasegua, a nuestro hermano Jorgito, ¿verdad?, que nos está ayudando en hacer esta transmisión. Dios bendiga a la iglesia en general, especialmente también al coro mensajero del Gran Rey en general. Dios bendiga a la juventud. Amén. Amén. Hermano, la primera pregunta para empezar esta entrevista en forma de estudio bíblico es una pues muy básica, que es ¿qué es la idolatría? La idolatría, cuando a alguien se le pregunta ¿qué se te viene a la mente la palabra idolatría? Muchos se les viene a la mente una imagen, un santo, una escultura, una religión, ¿verdad? Pero idolatría va más allá, ¿verdad?, de todo esto. Idolatría, como dice la palabra, idolatría viene de la palabra ídolo, adorador de ídolo, ¿verdad? Y ese ídolo muchas veces en las personas se le mete ese ídolo en lo más profundo de tu corazón, y por eso las personas cuando adoran a un ídolo, ese ídolo está penetrado ahí en tu corazón, pues es donde realmente el ídolo nada es, dice la Biblia, ¿verdad? El problema es que tú lo haces grande, ¿verdad? ¿A quién vas a meter en tu corazón, verdad? ¿A quién vas a colocar en tu corazón? La Biblia dice que el Señor Jesús, ¿verdad?, promete venir y hacer morada en nuestros corazones. Entonces, con un propósito de adorar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, idolatría es todo aquello que ocupa, ¿verdad?, un espacio en nuestros corazones, ¿verdad? Idolatría es adorar o venerar algo que no es Dios, que no es el Dios verdadero, y ponerlo en tu corazón, como decía, ¿verdad?, anteriormente, para desearlo. Por ejemplo, ¿qué puede haber en nuestro corazón para idolatrar? Puede ser la avaricia, como dice la Biblia, que es idolatría. Puede ser el dinero. ¿Qué más puedes meter en tu corazón que puede darle el primado, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad?, el trabajo. Quizás en tu entorno, ¿verdad?, lo primero que tú haces es salir a trabajar. Eso es idolatrarte en un trabajo. El buscar la forma de cómo conseguir dinero, eso es idolatría. El llevarte todo el día, ¿verdad?, en un teléfono las 24 horas del día, porque sí, hay jóvenes que ahí están metidos en el teléfono. Ese teléfono está metido en tu corazón y lo conviertes en un ídolo. También, ¿verdad?, así lo tenía también el pueblo de Israel. Claro, obvio, ¿no? En aquel entonces no había teléfono, no había redes sociales, no había esto y el otro. Pero ellos empezaron a tener sus propios ídolos, ¿verdad?, que eran las imágenes, las esculturas, ¿verdad? Y ellos
lo veneraban, las adoraban, ¿verdad? Más adelante vamos a mirar cómo la palabra de Dios habla acerca de los ídolos, de las imágenes, ¿verdad? De todos los males, ¿verdad? Que les causó la idolatría al pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que es realmente, ¿verdad? Bíblicamente, idolatría es adorar, ¿verdad? Al Dios no verdadero. Amén. Amén. La siguiente pregunta, hermano, es: ¿qué provoca la idolatría en las personas? Vemos que muchas personas, como usted menciona, que se afanan por trabajos, que se afanan por cosas vanas del mundo, pero en sí, ¿qué provoca la idolatría en las personas? ¿Qué provoca? Pues la perdición de las personas, el alejarse de Dios, el no creer a Dios. O sea, una persona que es idólatra difícilmente va a buscar a Dios. Una persona que es idólatra, él está centrado en lo que tiene en su corazón, pues, ¿verdad? Pero quiero irme más adelante para poder entender, ¿verdad?, el impacto, lo que muchas veces les acontecen a las personas que son idólatras, ¿verdad? Dios, en Éxodo capítulo 20, en el versículo 1, habla al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y le dice el Señor, ¿verdad? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: mira, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y lo dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Lo que te comentaba ahorita, ¿no? Realmente en tu corazón creas un Dios, ¿verdad? Dioses, ¿verdad? El dinero es un Dios, el deporte puede ser un Dios, un artista metido en tu corazón puede ser un Dios, ¿verdad? Son dioses, ¿verdad? Son ídolos que los conviertes en dioses y que de alguna manera los estás idolatrando, los estás venerando, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, te tienes que desarraigar de todos estos ídolos, ¿verdad? Porque te van a causar un daño. ¿Verdad? Te van a apartar. Aparte, dice la Biblia que es un Dios celoso, ¿verdad? En el versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Y lo dice la Biblia: no te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Y lo dice: celoso. Imagínate, tenemos un Dios celoso, pues, ¿verdad? Dios no comparte el primado con nadie, lo comparte el Señor. El Señor quiere estar solamente Él en tu corazón, pues, ¿verdad? Dios quiere que tú y yo, ¿verdad?, estemos nomás con Dios, ¿verdad? Seguimos leyendo, ¿verdad?, la escritura referente a la pregunta que nos haces, ¿verdad?, de qué provoca la idolatría en la vida del hombre, ¿verdad? El apartarte de Dios, ¿verdad? ¿Qué más puede pasar de que la idolatría te puede llevar a la muerte? Quiero compartir una parte de las escrituras donde el Señor, ¿verdad?, Dios prohíbe la idolatría. Allá en Levíticos, el capítulo 26, le habla el Señor al pueblo de Israel por medio de Moisés. Dice, en el versículo 1 dice la Biblia: no harás para vosotros ídolos, ¿verdad? Ahora el mundo levanta muchos ídolos, hace muchos ídolos, ¿verdad? Y luego dice Dios: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua
ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo, Jehová, vuestro Dios, ¿verdad? Dios es nuestro Dios, pues, ¿verdad? Y no en nuestro corazón, todas estas cosas no deben de haber en nuestros corazones, ¿verdad? No debemos de levantar ídolos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idolatría te va a llevar al rechazo de Dios. Dios te va a rechazar, Dios te va a desechar, ¿verdad? Te va a apartar, ¿verdad? Porque claritamente desde el principio Dios está hablando, ¿verdad? Que Él es un Dios celoso y es un mandamiento. Y cuando alguien levanta un ídolo, ¿verdad? Se revela, ¿verdad? A los mandamientos del Señor. Eso es lo que provoca en la vida del hombre. Es lo que produce la idolatría, ¿verdad? En convertirnos hombres rebeldes, jóvenes rebeldes, ¿verdad? El ser humano se rebeló contra Dios. Allá en Romanos capítulo 1, dice la Biblia en el versículo 19. Fíjate cómo el hombre, dice la Biblia que el hombre cambió, dice, la gloria de Dios, la divinidad de Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 1, en el versículo 20 dice el Señor, en el versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce a ellos se manifestó, porque Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque ellos, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Y dice en el versículo 23, cuando dice la Biblia: y trocaron la gloria de Dios incorruptible. Te quiere decir, ¿verdad?, que el mismo hombre, ¿verdad?, cuando ellos se volvieron a la idolatría, sus corazones se entenebrecieron. O sea, el hombre vivió en tinieblas. ¿Te afecta o no te afecta? ¿Se idolatra? Sí te afecta, ¿verdad? Porque vives una vida en tinieblas, ¿verdad? Un idólatra así vive, ¿verdad? Su corazón entenebrecido, pues, ¿verdad? Oscuridad. Es lo que pasa, ¿verdad?, cuando traemos ídolos en nuestros corazones. Y así vivía el pueblo de Israel. Y el Señor, por más que les hablaba, ¿verdad?, en la ley de Moisés, ¿verdad?, que no se hicieran ídolos, que no se hicieran imágenes, ¿verdad?, que no las adoraran, ¿verdad? Y el pueblo de Israel caía en esa falta, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí en el versículo 23, el apóstol San Pablo hablaba a los romanos, en el capítulo 1, en el versículo 23, que los hombres, dice, trocaron es cambiar, ¿verdad? Cambiar la gloria de Dios, pues. O sea, en mi corazón, ¿verdad? Aquí Dios depositó, ¿verdad?, la divinidad. Aquí en mi corazón yo lo puse como primado, ¿verdad?, en mi vida. Entonces llega el momento en que yo cambio, ¿verdad?, la naturaleza de Dios y pongo otra cosa. Eso es lo que da a entender el Romanos capítulo 1:23, dice que aquel hombre en el principio, que ya conocía a Dios, ¿verdad?, dice que conforme fue pasando el tiempo, el hombre
cambió la naturaleza divina de Dios, pues, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que, por lo que lo cambiaron, verdad? Aquí dice la Biblia, ¿verdad? En el versículo 23 dice que cambiaron la gloria de Dios, dice, corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y dice que el hombre empezó a venerar, ¿verdad?, a imágenes de aves, de animales de 4 pies, de serpientes, ¿verdad? Y por eso Dios, dice la Biblia, también los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, ¿verdad? Aquí está pues cuando el hombre, ¿verdad? La concupiscencia. Cuando ya el hombre cambió, ¿verdad?, la gloria de Dios a otra imagen, ¿verdad?, a otra semejanza. El hombre ya no adoraba a Dios. Ahora el hombre quería adorar una imagen, ¿verdad?, de hombre, de un animal, ¿verdad? Ahí es donde se equivocó el hombre, pues. Y ahí es donde viene el hombre viviendo en desgracia por causa de la idolatría que el hombre estaba viviendo, ¿verdad? Por causa que el hombre empezó a alejarse de Dios, cambió la gloria de Dios. Hay otra parte de la Escritura que nos respalda, ¿verdad? Esta parte de la Escritura, cuando el apóstol San Pablo, allá en Atenas, el apóstol San Pablo dice la Biblia que se paró en medio del Areópago, en Hechos capítulo 17, y muchas personas eran completamente idólatras, ¿verdad? Dice la Biblia que el pueblo de Atenas, ellos tenían muchos ídolos, tenían muchas imágenes, tenía muchos altares, ¿verdad? Y dice que de tantos altares que había ahí, dice la Biblia que había una inscripción la cual el apóstol San Pablo le llamó la atención y decía: al Dios no conocido. Entonces, a ese Dios no conocido, decía el apóstol San Pablo, era, ¿verdad?, al que les iba a predicar. Pero fíjate lo que el apóstol San Pablo le aconteció. Dice la Biblia que el apóstol San Pablo, el espíritu se entristecía, se deshacía, así dice la Biblia, ¿verdad?, en ver al pueblo dado a la idolatría. En Hechos capítulo 17, estamos en la segunda pregunta, ¿no? No queremos... Ahí vamos a avanzar un poquito. Hechos 17, aquí la tengo, dice la Biblia. En el versículo 15 de Hechos 17 dice: y los que habían tomado a cargo a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y tomando en cargo para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. Y esperando los Pablos en Atenas, dice que su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Entonces, en el versículo 21, en el versículo 20 decían las personas: ¿por qué pones en nuestros oídos nuevas cosas? Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes y extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este anuncio yo. En el versículo 24 dice: el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, este como sea Señor del cielo y de la tierra. Dice la Biblia que este Dios no habita en templos hechos de mano. En el versículo 25 dice la Biblia: ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración, a todas las cosas. Amén. ¿Verdad? ¿Sí te fijas cómo el apóstol San Pablo le presenta a un Dios, verdad? Que no necesita, ¿verdad? Este Dios honrarle, ¿verdad? Levantando una escultura, una imagen, ¿verdad? La misma Biblia dice allá en Deuteronomios, gloria a Dios. Dios. La misma Biblia habla, ¿verdad? También allá en Deuteronomio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Deuteronomio, el capítulo 4, la Biblia habla, ¿verdad? Cómo el Señor le habla al pueblo, recordándole, ¿verdad?, todas estas cosas, diciéndole: mira, guardad pues vuestras almas, decía Dios, ¿no? Le decía el Señor al pueblo de Israel por medio de Moisés, le decía: mira, guarden sus almas, ¿verdad?, para darme toda la honra, para darme toda la gloria, ¿verdad? Tú no necesitas una imagen, ¿verdad? Y dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis, ¿verdad?, el día que Jehová habló con vosotros en el fuego, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, no lo vamos a encontrar en una imagen, en una escultura, ¿verdad? No lo podemos encontrar en un altar, ¿verdad?, que tenga muchas flores, que tenga así como los altares que se hacen. Dios lo vamos a encontrar, ¿verdad?, como le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios, dice la Biblia, es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice la Biblia, es necesario que adoren, ¿verdad? Así todo el Hijo de Dios, ¿verdad?, no tiene que andar buscando un ídolo para adorar a Dios, para buscar a Dios, ¿verdad? Esto fue la enseñanza que les dijo el Señor al pueblo de Israel. Mira, cuando Moisés habló conmigo, dice la Biblia, no encontró ahí ninguna imagen cuando yo platiqué con él, ¿verdad? Ninguna imagen. Gloria a Dios. Pero el pueblo de Israel, continuamos hablando acerca más de la idolatría. Pues la siguiente pregunta, ya la tercera era: ¿es bueno adorar o venerar imágenes? Pero ya vimos cómo con toda la idolatría la respondimos que no se debe. Vamos a pasar a la siguiente, que es: ¿por qué se presenta la idolatría en muchas doctrinas? ¿Por qué se presenta? Qué tema tan tremendo. ¿Por qué se presenta el tema de la idolatría en muchas iglesias? Ok, tenemos Hechos 17:30 y tenemos Tito 1:11. Realmente, miren, el tema, el por qué se presenta la idolatría en muchas iglesias. Quiero leer primeramente allá en Filipenses. Espera que está esa escritura en Filipenses, de ahí vamos a
a trazar esa pregunta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que es Filipenses 1. ¿Qué versículo? Es en Hebreos. A ver, Filipenses, ya me perdí Filipenses. Aquí está. Es el capítulo 1. Es el versículo 15. Filipenses, capítulo 1, versículo 15 dice: y hay algunos, dice la Biblia, a la verdad, predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Eso lo habla, ¿verdad?, el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 1. Dentro de las iglesias hay diferentes tipos de predicaciones, diferentes tipos de enseñanzas, ¿verdad? Y una de las enseñanzas de la iglesia que le saca provecho, ¿verdad?, es cuando la iglesia no prohíbe la idolatría, ¿verdad? En Timoteo, en primera de Tito, Tito 1, habla Tito, ¿verdad?, acerca de que hay hombres, ¿verdad?, como lo dice en el versículo 11. Dice la Biblia, a los cuales, dice, es preciso tapar la boca, dice, que trastornan, dice, casas enteras, enseñando lo que no conviene, ¿verdad? En tiempo antiguo había, el apóstol San Pablo hablaba acerca de los tiempos peligrosos, que iban a venir hombres, ¿verdad?, que no perdonarán el ganado. Pero también me llama la atención en esta parte de la escritura donde dice que estos hombres iban a tener, ¿verdad?, torpes ganancias, ¿verdad? Iban a tener la piedad por granjería. Entonces, la idolatría es la pregunta esta que está aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué se presenta la idolatría en muchas doctrinas? Ok, me voy a referir únicamente nomás a una doctrina, la doctrina católica. Voy a poner un ejemplo, en 5 minutos quiero desarrollarlo. Miren, la Iglesia Católica tiene alrededor más o menos como unos 12,000, más o menos como 12,000 santos canonizados. Nomás voy a poner el ejemplo, ¿verdad?, de uno. Vamos a dejar a los 11,999, ¿verdad? Aquí en la región norte se venera mucho a un santo llamado San Francisco, ¿verdad?, ahí en Magdalena. Y yo pongo este ejemplo cuando yo hablo con las personas, ¿verdad?, que veneran a los santos. Yo les digo, mira, el impacto tan tremendo que hace este solo ídolo, ¿verdad?, de mover todo lo que es Sonora. Yo recuerdo cuando estaba más joven, ¿verdad?, había personas, cuando yo vivía en Empalme, había personas que venían de Empalme a Magdalena, y esas fiestas duraban alrededor de 3 semanas, 2 semanas, no recuerdo. Entonces son 14 días, ¿verdad?, de fiesta únicamente a San Francisco. Se celebra por allá en octubre más o menos. Entonces viene gente de California, de Arizona, de muchas personas a venerar a este santo. Entonces, ¿qué sucede en Magdalena? Es una derrama económica, ¿verdad? Es una derrama, ¿verdad?, que la Iglesia Católica aprovecha, pues, la oportunidad, ¿verdad?, con ese santo, nomás con uno, ¿verdad? Todos los 74 municipios de Sonora en Magdalena, ¿verdad?, junto con algunos estados de Arizona. Te estoy hablando nomás de un santo por 14 días, ¿verdad? La iglesia acumulando y acumulando, ¿verdad? Ahora te voy a poner a la guadalupana, ¿verdad? A la guadalupana. Ellos celebran 12 días, del 1 de diciembre hasta el 12.
Ahora imagínate cuántas iglesias, no estamos hablando nomás de la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, aquí en Nogales, yo le calculo, no sé cuántas iglesias hay, ¿no? Pero yo le calculo que hay unas 25, 30 o más. ¿Sí? Ponle unas 40 iglesias aquí en Nogales. Entonces, esas 40 iglesias veneran a la guadalupana, 12 días, ¿verdad? Entonces, en esos 12 días, la iglesia, otra vez, ¿verdad?, empieza a amasar mucho dinero. Pues. Nomás aquí en Nogales, 40 iglesias. Ahora imagínate en los 74 municipios de Nogales, digo de Sonora, y los 32 estados de México. En todas las iglesias en todo México celebran desde el 1 de diciembre al 12 de diciembre. Imagínate qué derrama económica, ¿verdad? Amén. Estamos hablando nomás en México, ¿verdad? La guadalupana fue canonizada a nivel continente americano. Desde Canadá, Estados Unidos, hasta el último país que es Chile. Ahora imagínense del 1 al 12 cuánta derrama, ¿verdad? Pero vamos a adentrarnos, ¿verdad? Realmente, ¿qué dice la Biblia acerca de la idolatría? Pues, ¿verdad? Dice la Biblia, hablando, ¿verdad?, el Señor, allá, vamos a empezar primeramente en el Salmo 115, una escritura que muchos debemos de conocerla. Muchos debemos de conocer esta parte de la escritura para poderle hablar a las personas, ¿verdad?, de que Dios no se agrada, ¿verdad?, de venerar santos, de venerar esculturas. Dios es el único que pide, ¿verdad?, que sea Él en tu corazón. Por eso dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, pues. Jesucristo es el único que puede interceder por cada uno de nosotros, ¿verdad? Es el único que puede interceder por cada uno de nosotros. Yo puedo interceder por ti, ¿verdad? Yo puedo interceder por Jorge, por algún hermano que nos esté mirando. Yo puedo interceder por ustedes, ¿verdad? Pero cuando yo muera, ya no va a poder interceder por ustedes. Ya no. Abraham, dice la Biblia, que intercedió por su sobrino Lot, ¿verdad? Y Dios lo escuchó. Y mandó ángeles a la casa de Lot, pues, ¿verdad? Y actuó el Señor ahí. Pero murió Abraham, murió Lot, murió Pedro, murieron todos los apóstoles, ¿verdad? Y dice la Biblia que no hay otro mediador, pues. No hay otro mediador entre Dios y yo. Jesucristo es el único. Y la iglesia católica, ¿verdad?, no le conviene, ¿verdad?, enseñar esta parte de las escrituras que vamos a presentar en esta tarde. Dice la Biblia, el Salmo 115, en el versículo 3 en adelante, dice la Biblia: y nuestro Dios en los cielos está. Todo lo que quiso ha hecho. Dice la Biblia en el versículo 4. Sus ídolos son plata y oro, ¿no? Hablando la palabra de Dios, diciendo pues que los ídolos de los hombres son de oro, son de plata. Dice que también son obras de manos de hombre, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos tienen boca, pero dice la Biblia, mas no hablarán. Dice la Biblia que tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán, pues. El pueblo, la gente idolatra, en ellos, en esas esculturas confía, pues, ¿verdad? Y eso a ellos lo convierten en idólatras, ¿verdad? Porque ellos crían a sus propios dioses, le ponen sus propias orejas, sus propios ojos, sus propias bocas, pero esa es la palabra de Dios, que ellos
¿verdad? Tienen ojos mas no miran, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad? En nuestra vida. El Señor sí mira, ¿verdad? Tus necesidades. El Señor sí mira tus problemas. El Señor sí mira tus situaciones. El Señor sí oye, ¿verdad? Tu clamor. El Señor sí oye, ¿verdad? Cuando le estás pidiendo al Señor alguna necesidad, alguna enfermedad, ¿verdad? Por el cual tú estás pasando. El Señor sí lo oye. Cuando tienes problemas, ¿verdad? Que quieres deshogarte y quieres platicar con alguien, ¿verdad? Este Señor Jesucristo que lo tenemos en nuestros corazones como primado, ¿verdad? Él sí comparte, ¿verdad? Algunas palabras de aliento, porque nosotros platicamos con nuestro Dios por medio de la oración, ¿verdad? Nosotros le pedimos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que los ídolos nada son. La idolatría, ¿verdad? Nada es en la vida del hombre, ¿verdad? Son mudas esas imágenes, pues. Sigue diciendo ahí el Salmo 115. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta, como los que lo hacen. Dice, cualquiera que en ellos confía, ¿verdad? Oye, Israel, le decía el Señor, ¿verdad? Confía en Jehová, ¿verdad? Cuando la Iglesia Católica, imagínate, estamos en la pregunta número 3, ¿no? ¿Por qué muchas doctrinas, verdad? ¿Por qué se presenta la idolatría en muchas iglesias? Por ganancias deshonestas. Yo le preguntaba a una persona, imagínate que la Iglesia Católica enseñara verdaderamente lo que dice la Biblia. No, y este capítulo la Biblia Católica lo tiene, como Habacuc, como Isaías 44, ¿verdad? Que habla acerca de los ídolos, ¿verdad? Que no tienen poder. Entonces, imagínate, ¿verdad? Si el Señor, si la Iglesia Católica quitara a todos los ídolos, quitara a todos los santos, ya no iba a venir gente de Empalme, ya no iba a venir gente de Arizona, de Los Ángeles, ya no iban a venir gentes, ¿verdad? Se iba a acabar, ¿qué cosa? La derrama económica. Por eso decía Tito, ¿verdad? Que en capítulo 1 dice que muchos hombres, ¿verdad? Predican por torpes ganancias. Entonces estamos hablando de las imágenes, de la idolatría. Qué impacto tan tremendo tiene la Iglesia, ¿verdad? Católica, en no decirles a las personas, ¿verdad? Que el adorar imágenes es abominación a Dios, ¿verdad? Es abominación a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos una parte de la escritura, ya lo leímos, Hechos 17:30, ¿verdad? Los atenienses tenían esa forma de doctrina de adorar, ¿verdad? Lo que no conocían. Lo mismo está pasando en muchas doctrinas, adoran lo que no saben, pues. Amén. La siguiente Seguimos pregunta la segunda pregunta. es una relacionada, pues, a lo que hemos visto y lo que estamos viendo. Por ejemplo, en la escuela nos enseñan mucha historia, que muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad, vemos desde la Biblia menciona también que por qué para muchos existen muchos dioses. Porque sabemos que, por ejemplo, en la cultura mexicana que está el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. En otras culturas como griega, hay muchas culturas que mencionan eso, pues que tienen diferentes dioses para algo. Ya lo vimos con los atenienses, pero ¿por qué? Porque como tú lo dices, cada estado, cada país tienen sus propias culturas, ¿no? Allá en los chinos, por ejemplo, tienen a su dios dragón, ¿verdad? Hay muchos dioses, pero realmente lo que se está predicando en estos últimos tiempos, como decía el apóstol San Pablo, pues, y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros,
de predicar al verdadero Dios, al que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay, pues, ¿verdad? Es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? De decirle a las gentes, ¿verdad? Como el apóstol San Pablo habló mucho acerca de la idolatría y les enseñó. El apóstol San Pablo, vamos a terminar, ¿verdad? Ya se nos está yendo el tiempo. El apóstol San Pablo, allá en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 1, habla, ¿verdad?, acerca del pueblo de Israel. El versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca, ¿verdad?, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Pero en el versículo 5 dice la Biblia: pero de los demás de ellos el Señor no se agradó, ¿verdad? Por los cuales quedaron postrados en el desierto. Mas de estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, y lo dice la Biblia, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras, dice, como algunos de ellos, ¿verdad? Según está escrito. Entonces, el pueblo de Israel, cuando entró a Egipto, el pueblo de Israel adoraba a Dios, conocía a Dios, tenía en su corazón a Dios, pero lamentablemente ellos entraron a una cultura diferente, pues, ¿verdad? Donde se les enseñó a adorar, ¿verdad?, a otros dioses que no son, ¿verdad? Ellos entregaron su corazón, ¿verdad?, a una cultura que era la cultura egipcia, ¿verdad? Ahí ellos, ¿verdad?, deseaban regresarse, ¿verdad? Y dice la Biblia que muchos de ellos murieron por idólatras, ¿verdad? De ahí proviene, ¿verdad?, muchas veces la idolatría, ¿verdad?, por medio de las culturas. Otra pregunta, tenemos 5 minutos. Dice: ¿la idolatría se puede presentar en la vida de un hijo de Dios? Claro que sí. Es lo que veníamos en estos últimos tiempos. La idolatría, por eso yo al principio cuando les decía, cuando decimos la palabra idolatría, ¿qué se te viene a la mente? Es obvio. La Biblia habla, ¿verdad?, ¿qué es la idolatría? Y hace mención de imágenes, de esculturas, el amor al dinero, y etcétera, 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 ¿no? Pero ahora en estos últimos tiempos, la idolatría son otras costumbres diferentes, ¿verdad?, que convierten al hombre idólatras. Como les decía al principio, ¿verdad?, ¿qué es lo que te convierte idólatra? El estar trabajando excesivamente. A mí me ha sucedido y he descuidado ciertas áreas por estar trabajando, ¿verdad? Y en mi corazón pues entra el puro trabajo. Una parte de la escritura que está en Mateo capítulo 15, cuando el Señor Jesucristo habla que de la abundancia del corazón habla la boca, y se hacía una pregunta al Señor Jesucristo: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los adulterios, las fornicaciones? No es de vuestros pensamientos, no es de vuestro corazón, ¿verdad? Y allá en Gálatas capítulo 5, en el versículo 19 en adelante, habla el Señor, ¿verdad?, el apóstol San Pablo, acerca de los frutos de la carne, y en uno de ellos, ¿verdad?, lo que se puede meter en tu corazón, ¿verdad?, que es la idolatría. Amén. Por eso el apóstol San Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 14, les aconsejaba al pueblo de Israel, ¿verdad?, no sean parecederos a ellos, ¿verdad?, a los antiguos que fueron muertos y postrados en el desierto, ¿verdad? Es cierto, dice la Biblia, todos bebían del mismo maná, de la misma agua espiritual, ¿verdad? Pero dice la Biblia que ellos cayeron, ¿verdad?, por idólatras, y aconsejaba al apóstol San Pablo: huyan de la idolatría, ¿verdad? O sea que yo te invito en esta hora a que reflexiones, ¿verdad? ¿A quién le estás dando el primado en estos últimos días? ¿Verdad? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Verdad? Te voy a decir cómo lo puedes hacer. Mira,
Fíjate en lo que hablas, en lo que dices, en lo que haces. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú solamente hablas de carros, que hablas de teléfono, que hablas de Facebook, que hablas de internet, eso quiere decir que eso es lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Que eso, ¿verdad?, es lo que has metido en tu corazón, te has idolatrado en todas estas cosas. Y entonces Dios se puede enojar contigo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, dice la Biblia, celoso. Aleluya. No tendrás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra, para adorarlo, ¿verdad? Cuando la persona abre su boca, ¿verdad?, empieza a hablar lo que sucedió en el Facebook, ¿verdad?, quiere decir, ¿verdad?, que se está idolatrando, ¿verdad?, que se está apasionando de todo lo que habla. Pero cuando alguien tiene a Cristo en su corazón como primado, no habla de redes, no habla de lo que está sucediendo, ¿verdad?, sino que habla de Cristo, que Cristo te ama, que viene pronto, que empieza, ¿verdad? Cuando un cristiano habla de estas cosas, quiere decir que ese cristiano le está dando el primado al Señor Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Y quiere decir que ese cristiano no ha caído en idolatría. Y eso lo va a llevar, dice, a la vida eterna. Aleluya. ¿Algo más? Pues referente a las preguntas, ya vimos la otra pregunta es, ¿dónde más se puede presentar la idolatría? Ya vimos que en el corazón. Y ahorita estamos analizando lo de la comida sacrificada a los ídolos. ¿Qué nos puede decir? Acerca de los ídolos, allá paréceme que es en 1 Corintios, en el capítulo 8, en el 9 por allá, el apóstol San Pablo habla acerca de las viandas, ¿verdad?, de lo sacrificado a los ídolos. Para que por aquí lo tengo, es 1 Corintios, sí, 1 Corintios capítulo 8, sí, aquí está. En el versículo 1 dice el apóstol San Pablo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay una parte de la escritura que está allá en el versículo 4, dice la Biblia: acerca pues de las viandas, o sea, de las comidas, ¿no?, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, dice la Biblia, nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, dice la Biblia. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, decía el apóstol San Pablo, para nosotros, sin embargo, dice la Biblia, solo hay un solo Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y dice la Biblia, un Señor, un Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos, dice la Biblia, hay ese conocimiento, pues, ¿verdad? Ahí empieza a hablar el apóstol San Pablo que hay algunos que son débiles. ¿Quiénes son los débiles? Son los que no se alimentan, son los que no se reúnen en las iglesias, son todos aquellos que van cada mes a los cultos, esos son débiles. Y se les presenta la oportunidad de que muchas veces el que sacrifica a los ídolos, vamos a decirlo así, son los cumpleañeros, ¿verdad? San Jerónimo, San Alberto, San Patricio, y llega, ¿verdad?, aquel compañero de trabajo con aquel débil que va a la iglesia cada mes y le dice: ¿sabes qué? Tengo un pastelito, ¿verdad? Tengo una carne asada, te invito a mi casa. Aquel que es débil, ¿verdad?, que tiene el conocimiento pero es débil, cae y va y sacrifica, ¿verdad?, ese alimento que es, ¿verdad?, que es para los ídolos. Pero dice la Biblia que realmente no es sacrificado a los ídolos. Dice aquí el apóstol San Pablo que es sacrificado a los demonios. Imagínate, ¿verdad? Sacrificarle, ¿verdad?, ese alimento, ¿verdad?, realmente no es para el ídolo, sino que es para los demonios,
Imagínate, hacer sacrificios a los demonios. No puedes servir, dice la Biblia, a Dios dioses, ¿no? O sirves a Dios o sirves a los demonios, ¿verdad? Así que piénsalo, hermanito, ¿verdad? Si alguien te invita a una fiesta, a comer un pastelito, a unos tamalitos el 12 de diciembre, acuérdate que estás haciendo un sacrificio a los demonios. Y dice la Biblia que tú no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a los demonios, ¿verdad? Es lo que te da a entender, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 8, en el versículo 1 en adelante. Pero dice en el versículo 8, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados aquí, ¿verdad? Están con los ídolos, comen como sacrificado, dice, pero a los ídolos. Entonces dice la Biblia, y su conciencia siendo débil, dice la Biblia, ellos se contaminan, lo que te decía, pues, ¿verdad? Muchas veces caen los débiles, ¿verdad? Caen los débiles y empiezan a contaminarse, ¿verdad? Y de hecho, de eso Dios no se agrada. Nos quedan dos preguntas, hermanos. La penúltima es ¿cómo podemos luchar contra la idolatría? ¿Cómo podemos? Ahí está, 1 Corintios 10, 14. Lo mismo. 1 Corintios dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo, dicen, como están escritos, para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, dice, mire y no caiga. Y sigue diciendo, así versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, ¿verdad? Por una concupiscencia, más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. ¿De qué está hablando el apóstol San Pablo? Si te fijas en el versículo 14 dice, por tanto, amados, huir, dice, de la idolatría. A la pregunta que tú me estás haciendo, ¿cómo podemos luchar contra la idolatría? Huyendo, pues, no poniendo atención, ¿verdad? La idolatría es grande, pues es grande. La idolatría es una dimensión, ¿verdad? Que te llama la atención, pues. Son sentimientos que muchas veces puedes tener un sentimiento encontrado en tu corazón y puedes darle cabida, pues, a una idolatría. El enamorarte, ¿verdad? Ya no vas a pensar en Dios, vas a pensar nomás en la novia o en el novio, ¿verdad? En afanarte en hacer una casa. La casa va a estar en tu corazón, queriendo construir una casa, ¿verdad? El trabajar mucho, el ganar mucho dinero, ¿verdad? ¿Cómo puede el Hijo de Dios deshacerte de todas esas cosas? Huyendo, no poniendo atención, siempre poniendo a Dios en tu corazón. La otra pregunta sería, ¿cómo podemos presentarle a nuestro Señor Jesucristo a una persona que es idólatra? ¿Cómo podemos presentarle a Dios a una persona que es idólatra? Dice la Biblia en Romanos, dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. A una persona tú la vas a presentar hablándole palabras de Dios. Es lo único, ¿verdad? Se la puedes presentar al Señor, ¿verdad? Porque Dios es el único que puede quitar, ¿verdad? Toda la idolatría de los corazones de las personas por medio de la palabra, ¿verdad? Hablándoles, diciéndole, ¿verdad? A qué vino el Señor, ¿verdad? Hay una parte de la Escritura, dice la Escritura que si el pueblo, dice, se regresara atrás de sus ídolos, atrás de sus dioses, pero si desde allá, dice el Señor, ¿verdad? Oyeren mi voz, dice, yo, dice el Señor, os limpiaré de sus inmundicias y de sus ídolos. Amén.
Entonces, de esa manera es como tú vas a predicarle a una persona, pues, ¿verdad? De que solamente el Señor puede limpiarlo de toda inmundicia y de sus ídolos os limpiará ese Señor. Amén. Amén. Pues esas son todas las preguntas con nuestro hermano. No sé si tenga algo más que agregar, hermano, acerca del tema. El tema, pues, completamente amplio la idolatría, ¿no? El consejo que se le da, ¿verdad?, a los jóvenes en este tiempo. Nosotros sabemos, como hijos de Dios, como iglesia, nosotros en nuestras iglesias no tenemos ningún santo, ninguna imagen. La iglesia no cree, ¿verdad?, en santos. La iglesia cree solamente en nuestro Señor Jesucristo, en un solo Dios verdadero. Pero está aconteciendo, ¿verdad?, que aún dentro de la iglesia hemos nosotros metido ídolos, ¿verdad?, a nuestras congregaciones, a nuestras familias, ¿verdad? Y tú sabes qué ídolos has metido en tu corazón, ¿verdad? Hay pastores, ¿verdad?, que saben, ¿verdad?, que se están metiendo los ídolos. Y necesitamos predicar, ¿verdad?, acerca de los ídolos. Nosotros sabemos que no adoramos imágenes, pero también es necesario predicarle a la iglesia, ¿verdad?, que la avaricia es un ídolo, es una idolatría. El estar, ¿verdad?, afanado en un trabajo es una idolatría. El aferrarse, ¿verdad?, en alguna actividad, ¿verdad?, puede convertirse en una idolatría. Quiero decirte, amigo, hermano, perdón, que tú puedes meter a un pastor en tu corazón e idolatrarlo, ¿verdad? Puedes meter a un hermano en tu corazón y puedes idolatrarlo. Pero cuando aquel pastor, cuando aquel hermano, cuando aquel ministro que lo idolatraste te ha fallado, va a venir una decepción, una destrucción a tu corazón, ¿verdad? Por eso yo te invito, ¿verdad? Apártate de los ídolos, ¿verdad? Introduce al Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así pues, Dios le pague a nuestro hermano, hermanos, en sus hogares. Aquí también vamos a hacer una oración en acción de gracias por este consejo que nos impartió nuestro hermano, por esta entrevista acerca de la idolatría. Sabemos un tema muy amplio, pero el Señor nos va a ir revelando a cada uno de nosotros conforme escudriñemos las Escrituras, que lo que es bueno y lo que es malo por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así, hermano, los invitamos a hacer una oración en acción de gracias por este estudio que hemos tenido. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora, pidiéndote, Señor, en esta hora, que tú nos bendigas, que tú nos des, Señor, de tu palabra, Señor Jesucristo. Así, hermano, hemos llegado al final de este estudio en forma de entrevista. Dios les pague a los que estuvieron viendo, a toda la iglesia en general. Seguimos orando, sabemos que la situación es complicada aún, pero nosotros seguimos confiando, hermano. Quizás el mundo ahorita esté atemorizado, quizás, pero el Hijo de Dios, hermano, siempre está confiando en el Señor Jesucristo. Así, hermano, sigamos orando por las necesidades de la iglesia. Oremos por nuestros hermanos directivos de la iglesia general. Dios le bendiga a nuestro hermano Jorge Zazueta, a nuestro hermano Enrique, hermano Reinaldo, a toda la mesa directiva general de la iglesia, tanto de México como de Estados Unidos, hermanos. Así, hermanos, hemos llegado al final de este estudio, hermanos. Sea el Señor que les bendiga y les guarde. Amén.